Muy buenos días, mis hermanos. Aquí nuevamente para presentar la escuela bíblica del día de hoy. Esta mañana vamos a estudiar la ansiedad y sus manifestaciones. Sabemos que tenemos la tercera unidad que se trata de la ansiedad. En este día pues vamos a estudiar la ansiedad y sus manifestaciones, pero antes de empezar a estudiar la palabra vamos a invocar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo y Padre Bueno, alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. Gracias porque nos diste un día nuevo para poder seguir aprendiendo más de ti y de tu santa palabra. Gracias porque día a día a través de ella nos impartes la sabiduría que necesitamos para poder seguir hacia adelante haciendo lo que tú nos mandas a hacer. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Y como dije, ¿verdad? La ansiedad y sus manifestaciones. Estos textos bíblicos se van a componer en el libro de Nehemías. Están en el capítulo 4, versículos del 1 al 9. Y el texto áureo está en Nehemías capítulo 4, versículo 6. Dice así: edificamos pues el muro y toda la muralla fue determinada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ese es el texto áureo de nuestra lección. Y introducimos la clase en la segunda unidad, el perdón. Estudiamos el primer capítulo de Nehemías y vimos cómo pedir perdón por nuestros pecados a nivel individual y colectivo. Es igualmente importante y necesario. En la lección de hoy regresaremos a estudiar parte de esta historia, pero desde una perspectiva de cómo la ansiedad se manifiesta en un individuo y su comunidad. Exploraremos cómo la ansiedad, al ser ignorada o mal trabajada, genera conflictos y tensiones. Luego de la oración de Nehemías, se nos presenta cómo Nehemías gozó del favor de Dios y del rey Artajerjes, cómo llegó hasta Jerusalén y animó a todo el pueblo en la reedificación de los muros y las puertas. Además, se especifica la estrategia que utilizó Nehemías de agrupar al pueblo por familias para llevar a cabo la distribución de tareas y enfrentar la oposición y los obstáculos. Cuando se lleva a cabo una construcción, no siempre las cosas salen como se planearon. Rara vez encontramos que en un plan no haya inconvenientes. Esta historia nos presenta las adversidades que tuvieron que enfrentar para cumplir con el plan de reconstrucción. Hasta aquí es la introducción de la clase, ¿verdad? Vamos a comenzar leyendo los textos bíblicos y luego pues los vamos a explicar. El versículo, comenzamos, ¿verdad?, leyendo esta palabra en el versículo 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y enfureció mucho, y burlándose de los judíos, dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se sube una zorra, lo derribará. Oye, Dios nuestro, ¿cómo somos objeto de su desprecio? Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edificaban. Edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyeron Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas, y se encolarizaron mucho. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Y esta es la lectura, ¿verdad?, de la escuela bíblica que vamos a comenzar a estudiar en esta mañana.
sabemos que Nehemías pues le servía al rey y pues su corazón se entristeció mucho porque pues cuando supo que las murallas de Jerusalén habían sido desmoronadas y quemadas, y su corazón, como tenía amor por su pueblo, se entristeció. Y entonces pues el rey le preguntó por qué estaba triste, y pues el Nehemías le confesó lo que le pasaba y le pidió permiso a ver si podía venir, ¿verdad?, a trabajar a restablecer las murallas de Jerusalén. Y pues como era un sirviente obediente y era amado por el rey, pues el rey le concedió, ¿verdad?, su pedido, pero le dejó claro que tenía que volver, ¿verdad?, a servirle a él. Y esa fue la parte del convenio de ellos dos para poder venir a trabajar en la casa de Jerusalén. Así que los textos bíblicos, ¿verdad?, nos presentan en este capítulo 4 que cuando nosotros nos proponemos trabajar en la obra del Señor, siempre se van a levantar gente, opositores. Van a venir a tratar de lastimar, de dañar y de entorpecer la obra que el siervo o la sierva de Dios quiere hacer para nuestro Señor. Pero qué bueno, ¿verdad?, que el Señor está con nosotros. En el capítulo 4 nos narra las precauciones que Nehemías y el pueblo tuvieron que adoptar para enfrentar a los enemigos. Los capítulos previos nos presentan a Sanballat y a Tobías como quienes escucharon lo que estaba pasando y se burlaban de Nehemías y del pueblo que intentaba levantarse. Versículo 1, ¿verdad?, dice que cuando oyó Sanballat que Nehemías venía a levantar la obra del Señor, aparecen, ¿verdad?, se ponen a escuchar y a estar averiguando, ahumeando, como dice aquí, a ver qué iban a hacer Nehemías y el pueblo en cuanto a levantar la obra. Hay personas que constantemente están pendientes y alertas a los planes de los demás para identificar faltas y sembrar desánimo. Ese fue el rol de Sanballat, quien a lo largo de la historia se obsesionó con burlarse e impedir la terminación de la reconstrucción. Y como dije, ¿verdad?, hay personas que Dios llama para hacer algo en específico en la obra del Señor, pero siempre se va a levantar alguien a traer cizaña y desánimo para que no se haga la voluntad de nuestro Señor. Nehemías, pues como ya tenía eso en su corazón, venir a levantar la muralla, pues siguió hacia adelante, ignoró, ¿verdad?, la acechanza de Sanballat y siguió hacia adelante para venir a reconstruir lo que Dios puso en su corazón. Sanballat se dirigió al pueblo para hacer de su burla un circo mediático. Con una pequeña chispa de ira, si no se detiene, se puede incendiar una ciudad. Insinuó que el pueblo era débil, trató públicamente de menospreciarlos y humillarlos. Como él no tenía eso en el corazón, no le interesaba la obra del Señor, como hay personas que no le interesa nada del Señor, lo que hace es que la persona que quiere seguir trabajando en la obra del Señor lo desprecian. Lo desprecian, se burlan de ellos, traen desánimo, hablan calumnias y quieren sembrar todo eso para dañar la obra del Señor. En el versículo 3 vemos como la ansiedad se está esparciendo. Tobías, que es el otro compinche, como nos dice por acá, de Sanballat, hace eco de las palabras destructivas de su líder Sanballat. Hay personas que hacen eco de las burlas de otros, solo porque su líder o una persona que tienen alta estima lo está haciendo. Repetir las acciones destructivas de otras personas no beneficia a ninguna de las partes. Cuando se unen dos personas, ¿verdad?, que no tienen los mismos sentimientos que tienen unos que están trabajando para la obra, lo que hacen es que dañan la obra, calumnian,
Y todo eso es porque desprecian lo que están haciendo los verdaderamente hijos de Dios. A veces, ¿verdad? Eso reparece porque los desprecian porque tienen celo, porque ellos no son los que están protagonizando o no están haciendo, o Dios no le puso eso en el corazón a ellos para hacerlo, y nadie los sigue, y por eso pues se juntan para dañar. Eso también pues se ve mucho, no tantamente en la obra del Señor, también se ve en todos los escenarios, a veces en los escenarios de la familia, en el escenario del trabajo. Siempre va a levantarse alguien que el Señor use o que sea devoto de, que esté en comunión con el Señor haciendo lo que Dios le agrada, pues siempre se va a levantar alguien a lastimar, a dañar, porque pues tienen celo, envidia de que esa persona tiene la gracia del Señor y ellos no lo tienen. En el versículo 4-5 dice: oye, oh Dios nuestro. Si Sanballat y Tobías tenían su audición aguda, pendiente a lo que acontecía, el pasaje nos revela que todo lo que estaba atravesando el pueblo lo conocía. Si los enemigos estaban escuchando y creando percepción a base de lo que veían, Nehemías estaba seguro que Dios conocía a plenitud las circunstancias y sus intenciones y lo que había verdaderamente en su corazón y en el del pueblo. Nehemías pedía a Dios por justicia y no quedar en vergüenza frente a sus opositores. Nehemías, junto al pueblo, no, lo que hizo fue que los ignoró. Él lo escuchaba todo lo que ellos decían, pero pues ellos lo ignoraron. Ellos siguieron trabajando en la obra del Señor. Ellos se enfocaron en lo que el Señor le había puesto en su corazón, a obedecer lo que Dios le dijo que hiciera. Ellos no se enfocaron en lo que estaban hablando, lo que estaban diciendo los demás, lo que estaban tratando de dañar, no. Ellos lo que hicieron fue llevar la causa, ¿verdad? Nehemías fue delante del Señor y oró. Y llevó su causa delante de nuestro Señor. Y eso es lo que Dios nos manda. Cuando pasa lo que pasa, hay gente que se levanta en contra de los siervos o los hijos del Señor. Nosotros no tenemos que contender con ellos. Nosotros lo que Dios nos manda es a ir ante la presencia del Señor y llevar la causa delante de Él. Y esperar lo que Dios tenga que hacer. Si Dios tiene que hacer justicia, o si Dios tiene que hacer misericordia, eso es Dios. Eso es el Señor allá con la situación. A nosotros pues sí nos va a molestar, sí nos va a dar coraje, porque nos da coraje, porque uno está haciendo lo que Dios nos manda, claro que nos va a dar, porque nosotros estamos en este estuche que es de la carne. Pero también hay uno de los frutos del Espíritu, que es el dominio propio. Y si nosotros tenemos dominio propio, escuchamos todo eso que se levanta en contra de nosotros y pues llevamos eso adelante de nuestro Señor, esperamos y podemos esperar que Dios va a hacer a favor de sus hijos. Y lo digo yo porque yo tengo testimonio de ello con todo lo que a mí en mi situación me llevó mi divorcio. Pasé algo similar y sé de lo que estoy hablando. Es difícil que tú le sirvas al Señor y que se levanten y te calumnien, hablen, te difamen por gente que tampoco te conoce, que hablen de ti sin conocerte. Eso es bien difícil y triste. Pero qué bueno, ¿verdad?, que el Señor ve todas las cosas. Qué bueno que nosotros, ¿verdad?, cuando pasamos por cada situación, dice la palabra que somos más que bienaventurados. La palabra dice que somos bienaventurados cuando nos calumnien y nos vituperen, porque el Señor va a estar ahí. Somos los verdaderamente hijos del Señor. Sí, dominamos lo que tenemos que dominar, ¿verdad? Nuestra ira, nuestras contiendas, se las llevamos delante del Señor la causa, como hizo nuestro hermano Nehemías aquí, que le llevó esa causa al Señor, porque el Señor tenía ese amor por la casa, por edificar la casa de nuestro Señor. Y Dios ve eso.
En el versículo 6, Dios puso en gracia a Nehemías y a todo el pueblo. Les había ayudado a culminar satisfactoriamente la mitad de la reconstrucción de las murallas. El pueblo estaba trabajando en unidad y compromiso. Nehemías no opacó el trabajo del pueblo, pretendiendo ser el protagonista, sino que en su lenguaje manifestaba el entendimiento de un trabajo comunitario logrado en unidad. Nehemías fue un líder que se mantuvo, un líder que reconoció que el pueblo en unión lo podían ayudar a edificar las murallas. Nehemías fue un buen líder, le dio ánimo al pueblo, no maltrató al pueblo, solamente oró. El Señor lo puso en la gracia de él, porque solamente la gracia del Señor es el que te cubre para poder tener gente que te ayude a tu lado, tener gente que pase lo que pase, te ayude y te ame. Y verdaderamente Nehemías fue un líder que unió al pueblo. Él edificó, él no desunió, él unió al pueblo. Era el líder que unía al pueblo. Y la gente trabajaba con él, como dice aquí, con compromiso. Con compromiso. Cuando el líder se da y tiene la gracia del Señor y la unción de nuestro Señor, el pueblo lo reconoce. Y cuando tú eres agradecido y ves que te necesitan para seguir haciendo la obra del Señor, tienes compromiso. Y este pueblo cobró ánimo, se unió y fue comprometido. Y en esta lección, ¿verdad? Pues eso nos llama la atención, que nosotros como pueblo de Dios debemos unirnos cada día más para hacer lo que Dios nos manda, para traer a nuevas almas a los pies del Maestro, para expandir su palabra, para predicar, para traer discípulos al discipulado de Cristo. Versículos 7 al 8 dice: ahora Nehemías ve que sus opositores están más furiosos que antes. Ese grupo insistía en manifestar su ira y disgusto hacia Jerusalén. Conspiraron, se unieron para planificar, coordinar una rebelión y desafiar la autoridad. Se unieron para hacer daño, causar problemas, crear confusión y fomentar un ambiente hostil y de lucha. Es bien difícil, porque cuando hay mucha gente que se une para dañar la obra del Señor y hay oposición, uno tiene que, doblar rodillas y orar todos los días. Doblar rodillas y orar todos los días para que el Señor, ¿verdad?, ayude a uno y pueda uno seguir hacia adelante haciendo, ¿verdad?, lo que el Señor quiere que hagamos. Esa gente se unió para, era el Zambalá, que era el líder, todavía el otro compinche que le seguía, después los árabes, los amonitas y los de Adón. Esas personas pues no querían, eran bastantes personas que se unieron para conspirar, ¿verdad?, para atacar al pueblo de Dios. Pero qué bueno, ¿verdad?, que Nehemías y el pueblo estaban unidos y estaban comprometidos. Y no estaban comprometidos con hombres, estaban comprometidos con Dios. Y si estás comprometido con Dios y estás unido con Dios y estás delante de la presencia de Dios y cuentas con la gracia del Señor, no hay ningún Zambalá, ningún Tobía que tumbe la obra de Dios, ni que te desanime, porque Dios está contigo. Y el que te puso eso en el corazón, ¿verdad?, el que te da ánimo para seguir hacia adelante, haciendo lo que el Señor quiere que haga, es Dios.
Y cuando Dios te pone algo en el corazón te arde. Y hasta que tú no terminas de hacer lo que Dios te puso en tu corazón, no te quedas quieto. Y eso lo hace Dios, ¿verdad? Dice el versículo 9 que ellos pues se enteraron de todos esos ataques planificados y los ataques, actos malintencionados y malvados. Pues entonces Nehemías vuelve otra vez delante de la presencia del Señor y lleva todo en oración a nuestro Padre Celestial. La obra no había culminado, la ofensiva de los opositores amenazaba del ánimo del pueblo y la culminación de la obra, pero esto no fue excusa para que Nehemías ni el pueblo se detuvieran. Una vez más vemos que la oración es la estrategia más poderosa que utiliza Nehemías para enfrentar las dificultades. La oración a Dios nos permite bajar los niveles de ansiedad. Cuando tenemos la convicción de que hemos puesto a los pies del Señor lo que nos oprime y confiamos en el que tiene todo poder para obrar en nuestras vidas y circunstancias. Nehemías hizo eso. Presentó la causa delante de nuestro Padre Celestial y le dejó eso allá. Y en nuestro Padre Celestial, cuando nosotros oramos y llevamos todo, el Señor nos da paz, nos fortalece, nos consuela y nos deja seguir haciendo lo que, ¿verdad? Él quiere que nos ayuda. Seguimos hacia adelante. Ellos se burlaron, ellos creían que, ¿verdad? Decían que esa brecha podía pasar una zorra y la tumbaba, pero eso no iba a ser así. El pueblo se unió, se comprometió, cogió ánimo y trabajó con Nehemías y ellos levantaron las murallas de Jerusalén. No importa quién se levante en contra de lo que Dios te ha puesto en tu corazón para hacer, usted siga trabajando en la obra del Señor. Usted siga hacia adelante. No importa quién se levante, no importa lo que hagan, llévele la causa delante del Señor, porque el Señor va a hacer. La palabra dice, mía es la venganza, dice el Señor. Usted ore, que el Señor si quiere hacer justicia, que la haga. Si el Señor quiere tener misericordia, que la haga, porque el Señor es Dios y Él hace como Él quiere. El resumen de la clase dice, en nuestra sociedad vemos muchos Sanballat y Tobías. Son los que conocemos como bullies o acosadores. Detrás de cada bully o agresor hay un niño herido o una niña herida que no recibe las herramientas ni la ayuda que necesitaba para superar la crisis. Y por eso a veces la gente le gusta hacerle bullying, porque esas personas que son así en algún momento fueron dañadas por alguien, lastimadas por alguien, y nadie los ha ayudado para poder superar y sanar esas heridas. Si nos esforzamos en vivir como Dios espera de nosotros y nosotras, podremos discernir con claridad lo que necesitamos cambiar de nuestra vida para que seamos ejemplos de bien y de paz. Ante la presión que sintió Nehemías, seguramente experimentó ansiedad, pero pudo canalizarla saludablemente. No se comportó como un líder abarcador o castrante. Tampoco fue descuidado o negligente. Supo entregar a Dios sus sentimientos, pedir perdón, ayuda y dirección. Inspeccionó los muros, identificó las áreas que necesitaban reparación esmerada. No solamente hizo esto con lo relacionado a la muralla, sino también con el ánimo en el corazón del pueblo que necesitaba aliento y esperanza en medio de la crisis. Así que, hermano, ese es el resumen de la clase. Verdaderamente a veces no las murallas de Jerusalén, pero también nosotros como hijos y hijas de Dios, a veces nos lastiman, nos laceran y nos rechazan y nos calumnian. Qué bueno que tenemos líderes que nos ayudan, como dice la lección, nos dan esperanza, nos sanan para seguir hacia adelante, nos dan ánimo, nos levantan con la mano poderosa del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como pueblo de Dios. Darle ánimo al pueblo, darle aliento y esperanza en medio de cada crisis que puedan estar pasando. Sanarlos espiritualmente, consolarlos, fortalecerlos para que sigan hacia adelante haciendo la obra del Señor.
en esta clase, pues una clase hermosa, donde, ¿verdad?, nos muestra que ese líder fue un líder compasivo que tenía amor en su corazón, tanto para la obra del Señor como para el pueblo. Y ese es un manifiesto de un líder llamado por el Señor. Así que, mi hermano, hasta aquí esta clase. Espero pues verlo en el culto de adoración. Gócese durante el culto de oración y que tengan un hermoso día. Nos vemos prontito. Dios les bendiga.